Tercera entrega de esta serie de vídeos sobre cómo vender y utilizar el instrumento psicoanalítico en las ventas. Bueno, hemos hablado de las necesidades y hemos hablado un poquitito de lo que es el aparato psíquico, ¿no? Es importante de saber la diferencia entre el yo y el inconsciente. El yo es del orden de la conciencia y el inconsciente es esa parte que todos sentimos que nos acompaña, pero que no sabemos muy bien ni dónde está, qué acontece dentro de esa parte, y bueno, que podemos decir que es la base verdadera donde se encuentran los recuerdos, donde se encuentran los sentimientos, la ideología, el lenguaje, la memoria, y desde ahí es donde afluye absolutamente toda la conciencia. Por lo tanto, la conciencia no sería más que un órgano receptor de la realidad externa y también de nuestra realidad interna. Cuando yo observo los vídeos de venta de otros compañeros, bueno, no los quiero criticar, pero evidentemente todos los vídeos hablan del yo sugestionándolo, ¿no? Es decir, que son técnicas de sugestión del yo. Tienes que ser positivo, tienes que ser amable, tienes que saludar, tienes que. Y el día que no quieres, ¿qué pasa? Y el día que te levantas rezagado, perezoso, sin ganas, con el ánimo un poco agotado, te das cuenta que no eres tú, cuando estás invadido por un montón de sentimientos, afectos, situaciones, y notas que tu yo, digamos que está como contaminado de todo eso. Esto quiere decir que las técnicas conductistas de reforzamiento del yo, donde lo que hacen es sugestionar al yo, te dura la sugestión 2 o 3 días. Porque luego te das cuenta que se te va pasando el efecto, y lo que al principio era como un positivo y muy empuje, va como decayendo. Y esto significa que si tú no tienes en cuenta la parte inconsciente de tu personalidad, tanto a la hora de vender, como a la hora de trabajar, como a la hora de relacionarte, pues te vas a dar cuenta de que hay una parte de ti que te pesa, y que si no la entiendes, tú te ves invadido cada vez más por un montón de sentimientos, afectos, a veces contradictorios, que es lo que te va restando entonces la energía. Esto quiere decir que no se entiende y no se termina de aceptar que tenemos una parte inconsciente. Entonces, nos remitimos a los sueños. Ustedes se duermen, ustedes se acuestan, y ahí la conciencia queda totalmente anulada. Y empiezas a soñar, y tienes un montón de imágenes, de sentimientos, de sueños durante la noche, que ahí dices, algo en mí está funcionando. ¿Esto qué es? ¿El yo? ¿Es la conciencia? No, pero es que nadie se para a pensar realmente qué es esa parte. Pues esa parte es el inconsciente, que ya está descrito por Freud hace casi 120 años, y nadie quiere hacer caso y nadie quiere aceptar de que esa parte convive con nosotros las 24 horas del día. Porque no se creen ustedes que el inconsciente solamente funciona por la noche. Para nada. Está permanentemente acompañándonos las 24 horas del día. Lo definimos como el trabajador perfecto. Es incansable, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está permanentemente funcionando en nosotros y nos acompaña. Por la noche lo notamos en calidad de sueños nocturnos, pero es que durante el día te das cuenta que te está invadiendo un montón de pensamientos, ideas, fantasías, estás imaginando situaciones, te montas películas. Entonces, esos son los llamados sueños diurnos. Ahí te das cuenta también de que el inconsciente está funcionando durante el día. Lo que ocurre es que con la noche, cuando bajas la censura, cuando quitas al yo, digamos un poco de ti mismo, entonces se aflora con mucha más facilidad. Pero también durante el día está funcionando, ¿no? De hecho, cuando alguien te irrita, cuando te encuentras con algún obstáculo, cuando algo de ti mismo te molesta, de los demás, ahí también aflora el inconsciente. Entonces yo creo que lo más importante de este curso es meternos la palabra inconsciente en la cabeza. Inconsciente, 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 que es donde está toda la estructura de nosotros mismos. Esto quiere decir que cuanto más conozcas tu estructura inconsciente, más fácil te va a resultar entender muchas de las acciones de las personas. Porque está bien lo de la venta, de que tienes que, y vamos a, y todos juntos, eso queda fantástico en el papel. Pero luego tú, cuando te pones en la realidad, te das cuenta que hay obstáculos. Que de repente cuando te encuentras un no, cuando te frustran, cuando las cosas no son tan rápidas como tú quieres, pues tú ahí empiezas a sentir que te malhumoras, ¿no? Te aparece violencia, te aparece agresividad,
te apetece ganas de dejarlo todo, es decir, empiezas a tener como sentimientos contradictorios, que a veces los superas y a veces dices, no, es que es fuerte y aunque te invada lo tienes que rechazar. Bueno, lo puedes invadir, o sea, te puede invadir y a veces lo puedes rechazar y a veces no lo puedes rechazar, pero si tú entiendes que esas manifestaciones de tus sentimientos, de tus afectos provocados por la realidad proceden de una parte de ti y entiendes el funcionamiento de los mismos, la realidad pasa a ser otra cosa. Porque al final lo que pesa, señores, no es la realidad, eres tú mismo. Tú con tus cosas, tú con tu yo inconsciente, tú con tu manera de pensar, con tu ideología, con tus recuerdos, con tus afectos, eso verdaderamente lo que pesa al sujeto. Por eso nosotros decimos que realmente vivir es como una lucha permanente contra uno mismo, porque realmente es uno mismo el que te agota, el que te quita la energía y el que realmente a veces te pone a zancadilla. Basta ya de decir que todos los problemas siempre son ajenos a nosotros, ¿no? Porque eso siempre es muy sencillo. Arrojar el balón fuera o la pelota fuera, es decir, siempre es el otro. No, mira, vamos a empezar a ser un poco sinceros con nosotros mismos y vamos a tener que aceptar que hay algo de nosotros que no terminamos de controlar por desconocimiento y que es la parte inconsciente de la personalidad y que esa parte es la que nos controla a nosotros. Entonces, proceso de la venta, señores. Cuando salimos a vender, salimos con nosotros, ¿no? Y con toda nuestra ideología, tanto a favor como en contra. Y entonces, si a la hora de vender tú no tienes en cuenta de que tienes procesos inconscientes, no te vas a dar cuenta absolutamente de nada. Entonces es fundamental distinguir la conciencia de lo inconsciente. La conciencia es un mero órgano receptor, ¿vale? Recibe y no la información del exterior, pero también recibe la información del interior. Y claro, evidentemente ahí te das cuenta que la conciencia tiene que estar vacía, que tú no puedes estar con los recuerdos, con los sentimientos permanentemente a flor de piel, porque entonces no te entraría nada. Entonces ahí nos damos cuenta que todo lo que vamos recibiendo va almacenándose a algún lugar, ¿no? Lo vamos echando a algún lugar, lo vamos guardando en la parte inconsciente de la personalidad. Entonces inconsciente, 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 inconsciente. Hay que bajar el narcisismo. Tenemos que ser un poco menos narcisistas, un menos engreídos, un poco menos soberbios y aceptar de que esa parte nos domina, que esa parte es más fuerte que nosotros, aunque no las conozcamos, pero por el mero hecho de soñar, por el mero hecho de sentir sentimientos que te invaden la conciencia, ya deberías sospechar de que tienes una parte que te acompaña contigo y que se llama el inconsciente. Bueno, nadie habla de esto en los cursos de venta, ni en las reuniones grupales, ni en, digamos, cuando hay problemas en los grupos directivos, laborales. Nadie habla de que lo inconsciente está permanentemente ahí, que se está proyectando. El inconsciente ya hablaremos el próximo día de cuáles son los mecanismos por los cuales se manifiesta. Hablaremos de la condensación, hablaremos del desplazamiento, de la puesta en escena, hablaremos de la represión, y bueno, y si entendemos un poquitito todos estos conceptos fundamentales y que nunca nos han enseñado, pero que el psicoanálisis que vamos a hacer aquí, yo os lo voy a enseñar, pues nos van a dar cuenta que ustedes van a entender un montón de cosas que les pasan no solamente a la hora de trabajar y de vender, sino también en su vida personal y privada. Entonces, el próximo día hablaremos de los mecanismos de manifestación, de formación y de cómo el inconsciente evidentemente trabaja. ¿Para qué? Para producir los efectos que produce en nuestra realidad. Muchas gracias y hasta el próximo día.